nuestras emociones aparecen frente a ese estímulo que puede ser real o imaginario. ¿Cómo que imaginario? Claro que sí. Puede ser imaginario porque lo que yo tengo que tener claro es que mi cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no es real. ¿Cómo así? Y les voy a dar un ejemplo súper simple. Si yo crecí en un entorno donde, por ejemplo, había mucho miedo cuando un extraño aparecía en casa o viví una experiencia cuando era muy pequeña y un extraño tuvo un comportamiento inadecuado y eso afectó a alguno de los adultos de mi entorno, se reforzó la idea de que es malo hablarle a extraños. Y yo crecí creyendo que era malo hablarle a extraños. ¿Y qué ocurre conmigo? Si yo he crecido toda mi vida, porque además me educaron para tenerle miedo a los extraños. Y entonces, ¿qué hago yo? No le hablo a extraños, me alejo de los extraños. Pero resulta que un día tengo que viajar por un tema de trabajo. Y en este viaje, obviamente, voy a ir a un lugar, a un entorno donde hay muchos extraños. Y sé que el lugar donde voy a ir es un lugar seguro porque me están mandando de mi empresa. Pero todo el camino, todo el recorrido, antes de llegar al lugar, en el aeropuerto, a la hora de bajar al aeropuerto, para tomar el taxi, para llegar al hotel, estoy llena de miedo. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, ese miedo que yo siento durante todo el trayecto, ¿es un miedo real o es un miedo imaginario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es real o es imaginario? ¿Mm? ¿Qué creen? Pues fíjense, para mí y para mi cerebro es un miedo real. Para los otros, ¿qué me dicen? Me acaban de poner, es imaginario. Claro, para los que no están dentro de mí, dirán, pero si ese es un miedo imaginario, Miriam, porque no es cierto que todos los extraños te van a hacer daño. No es cierto que viajar a un país va a ser malo. No es cierto que estar en un lugar donde no conoces gente va a ser dañino para ti. Y entiendo que para muchos eso no sea. Pero si a mí me educaron todo el tiempo incentivando la desconfianza y el miedo a un extraño, cuando yo estoy en una situación en la que me voy a enfrentar a alguien extraño, automáticamente se va a activar el miedo, aunque no haya ocurrido nada. Para mi cerebro es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y así como ese, hay muchos ejemplos más en el que lo único que yo tengo es un estímulo y ese estímulo hace que se active ese miedo. ¿Está más claro para todos? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? Bueno, pues lo que yo debo tener en cuenta es comenzar a educarme, y esta parte es súper importante, porque primero debo desarrollar la educación emocional y luego debo trabajar la conciencia emocional. Hoy, en esta masterclass, solamente vamos a trabajar educación emocional. El tema de conciencia emocional ya lo veremos en el programa que tenemos aquí dentro de Crecer cuando ustedes tomen la decisión de estar con nosotros. Hoy vamos a continuar con el tema de educación emocional. Y aquí yo les preguntaba, ¿cuántas emociones hay? Bueno, pues fíjense, existen muchas emociones. Sin embargo, para facilitar el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, vamos a trabajar con las 6 emociones básicas. De estas 6 emociones básicas se derivan muchas otras. Pero lo más importante es trabajar con estas 6 que nos van a facilitar
¿Qué cosa? El entender la causa raíz de esta emoción y luego las otras que se derivan las vemos en otro programa que yo tengo. Pero hoy, por cuestiones de practicidad y de metodología, vamos a hablar de estas 6 básicas. ¿Y cuáles son? La primera emoción que tenemos aquí es el enojo. El enojo es una de las emociones más rechazadas del mundo social. Es la más rechazada en el entorno laboral, familiar, en general, social. Y el enojo es rechazado porque es una emoción desprestigiada, porque se piensa que el enojo es malo. Y se ha hecho todo un rechazo social, tanto así que esa es la razón por la cual las personas no saben cómo manejar esta emoción, que muy por el contrario, no es que sea mala. Esta emoción lo que tiene es simplemente maravillosa. ¿Para qué? Para poder salir al frente. Es una emoción muy buena, muy poderosa, porque te avisa. ¿De qué? Las emociones están en nuestra vida para darnos un mensaje, para avisarnos, para crecer, para desarrollarnos. Y el enojo nos está avisando que existe una situación de abuso, una situación de injusticia. El enojo aparece para poner límites. Y si tú aprendes acerca del enojo, vas a poder disfrutar muchísimo esta emoción. Y vamos a ir a la siguiente, la alegría. La alegría es una emoción hermosa, maravillosa, esa sí es súper aceptada, y es aceptada porque a la gente le gusta disfrutar básicamente de esta emoción. ¿Y por qué les gusta la emoción de la alegría? Porque la emoción de la alegría me viene a decir a mí, el mensaje de la alegría es que estoy teniendo una ganancia. ¿Y qué pasa? Mi comportamiento, cuando yo siento que estoy ganando algo, mi comportamiento es de apertura, de compartir, de dar. Por eso es que la alegría es tan celebrada. Socialmente es la emoción más celebrada. Es tan celebrada que la gente dice, uno debe vivir feliz. De la alegría se desprende una emoción, que es la felicidad. Y la gente lo ve como una meta, como si todos deberíamos estar alegres todo el tiempo. Y es irreal pensar que podemos estar alegres todo el tiempo. Es una emoción tan saludable como el enojo, que lo que me hace es avisarme de que yo estoy ganando. La alegría se presenta en diferentes momentos y cuando estamos enamorados se presenta de manera más activa. ¿Ok? El miedo. El miedo es otra emoción que también me ayuda en mi proceso de crecimiento y desarrollo. Al igual que el enojo, es sumamente rechazada. ¿Por qué? Porque se cree que el miedo es la emoción de los cobardes, cuando eso no es, cuando eso es lo más inexacto e irreal que puede existir. El miedo no es la emoción de los cobardes, quien tiene miedo no es un cobarde, quien tiene miedo es una persona que lo que está sintiendo es un riesgo o peligro. Todos los seres humanos sentimos miedo, pero ha sido tan desprestigiada, tan desvalorada, que las personas ocultan el miedo. A diferencia del enojo, la más oculta, la emoción, una de las emociones más ocultas es el miedo. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa, socialmente rechazada, fuertemente rechazada. Y lo peor es que como es tan rechazada, la gente no sabe cómo manejar el miedo, ¿sí? Y aquí me gustaría que ustedes me vayan poniendo si en sus casas les decían, no sientas miedo, olvídate del miedo, elimina el miedo. Es más, hasta ahorita existen una serie de acciones publicitarias donde enuncian: elimina el miedo, libérate del miedo y logra el éxito en tu vida. ¿Sí? ¿Han visto eso? Bueno, pues todo eso es puro marketing, porque nadie se puede liberar del miedo. ¿El miedo qué quiere decir? Es una emoción que aparece en nuestra vida. Cada
¿Qué tiempo aparece? Cada vez que tú sientas que hay peligro, ¿sí? Que hay una amenaza. Pero si yo dejo de sentir amenaza, sí, claro, puedes dejar de sentir amenaza hoy, pero no sabes qué nueva amenaza va a aparecer mañana. Las amenazas que tú consideras son solamente tuyas. Por tanto, en cualquier etapa, en cualquier momento de tu vida, puedes volver a sentir miedo. Entonces, no es que el miedo se va a ir de tu vida, es que si lo entiendes, vas a poder avanzar y vas a poder gestionar el comportamiento. ¿Hasta aquí tiene sentido esto que les estoy diciendo? ¿Sí? La tristeza. Esta es otra emoción también rechazada. ¿Por qué? Porque cuando las personas están tristes, están desganadas, la tristeza es una emoción que aparece cuando tú estás perdiendo algo valioso. Frente a la pérdida, aparece la tristeza, pero solamente la pérdida de algo valioso. Si lo que estás perdiendo no es valioso, no hay tristeza. Por eso es que algunas personas dicen, wow, pero no entiendo por qué no se pone triste si fulanito que era tan cercano. Puede haber sido cercano, pero no era valioso. Y entonces, esa es la razón por la cual hay personas que se entristecen muchísimo por un amigo y no por un familiar, porque no tiene que ver el vínculo, sino lo valioso que era para la persona. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un animal. Mientras más valioso, más triste, porque estoy sintiendo una gran pérdida en mí. Y la tristeza me quita el ánimo, me resta energía. Y entonces yo me hago como muy chiquitito porque no tengo ganas, no tengo energía para poder compartir con los demás. De allí que es súper rechazado. Y las personas tienden a sobreproteger o proteger al que está triste. ¿Sí? Pero más rechazada que el miedo, no hay. Luego está el asco. El asco es una emoción que aparece solo cuando tú estás rechazando algo que no te agrada. Todo lo que te desagrada, todo aquello que te hace sentir rechazo, es lo que activa el asco. ¿Sí? Muchas veces me siento asqueada por comportamientos, por expresiones de otras personas, y esa es la razón por la cual yo digo me siento asqueada. Ese asco es, siento rechazo profundo frente a ese comportamiento, a esas ideas, a esas situaciones o esos eventos, ¿ok? Y por último está la sorpresa. La sorpresa es una emoción que obviamente, como su nombre lo dice, te saca de tu zona de confort, te sorprende, te moviliza. La sorpresa es una emoción súper breve que sirve para prepararte para la que viene. De la sorpresa, usualmente podemos pasar al asco, podemos pasar de la tristeza, de la sorpresa a la tristeza, podemos pasar de la sorpresa al miedo, podemos pasar de la sorpresa a la alegría o de la sorpresa al enojo y a cualquier otra emoción de segundo nivel. ¿Por qué es importante reconocerla? Porque la sorpresa usualmente tiende a bloquearte. Te deja, dependiendo de la magnitud de la sorpresa, es que tú puedes tener esta reacción de parálisis. Y esta sorpresa va a estar vinculada con tus experiencias. De allí que si tú tuviste algún tipo de sorpresa desagradable en tu niñez, ahora que estás adulto, no te gustan las sorpresas. Y me gustaría que me dijeran a cuántos de ustedes les ha pasado eso. Comenten, por favor, si a alguno de ustedes les ha pasado esto de que ahora, porque el otro día me dijeron, expliqué esto y me dijeron, ahora entiendo por qué no me gustan las sorpresas. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Ok, perfecto. Ah, aquí me están comentando por privado que efectivamente ahora, fíjense, wow, miren lo que me están poniendo. Yo no sabía por qué no me gustaban las sorpresas. Y es que cuando estuve pequeña, una de las cosas que me sorprendió fue una noticia muy desagradable. Y desde allí he estado vinculando
todas las sorpresas con esto. Por eso es que no me gusta que me den sorpresas. Yo estaba esperando, iba a venir una tía para darte una sorpresa y finalmente llegó la tía y te dio un mensaje que sí te sorprendió, pero que fue muy desagradable. ¿Ok? Ahora entiendes la razón por la que no te gusta. Muy bien, ya hemos visto las 6 emociones básicas. Ahora, lo que quiero es que me digas y que interactúes conmigo para que me compartas. ¿Qué te carga emocionalmente? Cuéntame qué te genera carga emocional en tu entorno laboral.